Ya se está transmitiendo en vivo. Ok, buenas tardes, buenas noches para todos los que están conectados. Esta es nuestra primera actividad del Grupo de Trabajo de Educación Médica de SIN y voy a presentar brevemente a las personas que estamos acá, que es la doctora Lili Moraga, la doctora Carmen Cabezas y yo, que somos miembros del grupo de trabajo. Tenemos la presencia de la presidenta de nuestra sociedad, de nuestra Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, la doctora Jacqueline Ponzo, y nuestro invitado, el doctor Klaus Pucci. Para tratar de estar en los tiempos, voy a dar paso a Lili para que haga la presentación oficial de Klaus. Pueden colocar sus preguntas en el Facebook Live que estamos transmitiendo, van poniendo los comentarios y nosotros vamos a estar recabando las preguntas para pasárselas al final al doctor Pucci. Entonces damos inicio a esta primera actividad y a Lili para que haga la presentación de la actividad y de nuestro ponente. Gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Estamos muy contentos de poder iniciar esta ronda de conferencias. Y hoy día, con mucho gusto, presento a Klaus Pucci. Él es médico familiar, es el director del Centro de Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es magíster en salud pública y en bioética. Y Klaus nos va a contar hoy día, nos va a conversar a propósito de profesionalismo, específicamente responsabilidad social en educación médica y ciencias de la salud. Así que Klaus, 1.000.000 de gracias por darnos esta oportunidad y ojalá que todos la podamos aprovechar. Muy bien, muchas gracias Sofía, y gracias por la invitación también. Y por supuesto saludo a Jacqueline y a todo el grupo, al equipo de trabajo de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Y encantado de estar con ustedes para poder compartir este tema de profesionalismo y atención primaria, con un foco, ¿cierto?, entonces en formación, en profesionalismo, ¿no? Así es que voy a compartir la pantalla ahora y para empezar esta presentación. Y entiendo entonces que Sofía va a recoger las preguntas que aparezcan, ¿cierto? Y los comentarios también, así que bienvenidas y bienvenidos. Eh, Muy bien, entonces el foco de esta presentación es profesionalismo médico en la enseñanza en el primer nivel de atención y yo quisiera partir compartiendo con ustedes, ¿cierto? Esta imagen que conocemos probablemente muy bien, ¿cierto? Del cuadro de las Meninas de Velázquez, que es un juego de reflejos, ¿cierto? Hay múltiples retratos en este cuadro y ustedes ven, ¿cierto?, que el cuadro representa otro cuadro, ¿cierto?, que Velázquez no nos deja ver, pero que está siendo reflejado en el espejo del fondo, ¿cierto?, donde adivinamos que está, ¿cierto?, el rey Felipe IV con la reina, y en la parte central de este cuadro, ¿cierto?, primero está, ¿cierto?, la princesa Margarita, una niña muy joven, ¿cierto?, con las meninas. Al fondo, ¿cierto?, en el punto de fuga, ¿cierto?, hay un personaje que está mirando toda la escena, y es un buen juego de reflejos y me parece a mí, buena imagen de representaciones múltiples, ¿cierto?, en una misma escena, en donde no todo es tan explícito, y que de alguna manera es lo que ocurre cuando uno forma en profesionalismo, ¿cierto?, a nuestros estudiantes y estudiantes de medicina o de profesiones de la salud. Y donde hay una escena, ¿cierto?, que habitualmente existen profesionales clínicos, equipos de salud, pacientes, administrativos, estudiantes, todos ellos son parte de una escena y se pinta un retrato que tiene muchas dimensiones. En este acto hay, ¿cierto?, miradas múltiples propias, ¿cierto?, de otras personas que miran lo que un estudiante, por ejemplo, está haciendo, cómo está actuando, lo que una docente, una tutora está haciendo con su estudiante, y todo esto sucede en una misma escena. Y de esa manera se van formando, ¿cierto?, no solamente conocimientos, sino que actitudes, conductas, y esto va moldeando la identidad profesional y las acciones de profesionalismo. Y esto tenemos cada vez más como conciencia de que ocurre,
y es la manera entonces en que mientras más explícito lo hacemos, mejor podemos formar en profesionalismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pintamos cuando pintamos profesionalismo, cierto? Lo primero es esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué entendemos por profesionalismo y qué definición vamos a tomar? ¿Cuáles son las aristas? ¿Cuáles son las perspectivas de una definición de profesionalismo? ¿Qué habilidades necesitamos para poder, cierto, ejercer profesionalismo, para pintar profesionalismo, ¿cierto? ¿Qué habilidades requerimos? ¿Mm? Y cómo enseñamos y cómo aprendemos a pintar profesionalismo. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las estrategias formativas? ¿Mm? Así es que la idea de esta sesión, ¿cierto? Es que podamos compartir eh, estas tres preguntas y estos tres momentos. Y por supuesto que esta sesión, ¿cierto? Está en un momento determinado, pero ustedes van a ver que la mirada, la producción del profesionalismo es dinámica, ha ido cambiando en el tiempo y tiene que ver también con el contexto en que estamos, ¿cierto? Entonces, por eso me gustaría a mí que en el Facebook Live ustedes pudieran poner una o dos palabras que ustedes asocien con el concepto de profesionalismo médico, ¿cierto? En el amplio sentido de la palabra puede que haya profesionales no médicos, puede que haya enfermeras, kinesiólogas o kinesiólogos, ¿cierto? En fin, fonoaudiólogos, en fin, ahí puede haber otros profesionales de la salud, pero ¿con qué concepto, con qué palabra asocian profesionalismo médico? Y podemos retomar eso después, ¿cierto? Y así que Sofía, si tú puedes ir anotando lo que aparezca, si aparece, ¿cierto? Em, no es necesario que lo compartan todo después, pero sobre todo esta reflexión es para ustedes. ¿Con qué palabra, con qué concepto asocian profesionalismo médico? Y vamos a ver después si estos conceptos coinciden con los que vamos a presentar o agregan, ¿cierto?, nuevas miradas. Y entonces es muy importante que puedan ustedes pensar en una o dos palabras que asocien con este concepto. ¿M? Muy bien, entonces primero, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de profesionalismo en la práctica y en la formación médica? Bueno, el profesionalismo tiene que ver, ¿cierto?, con una serie de conductas, de acciones y también de actitudes, ¿cierto?, que están asociadas con reducción de errores médicos, con una mejor seguridad en el paciente, incremento en la calidad del cuidado clínico, de la satisfacción, ¿cierto?, de los pacientes, de los usuarios. Cuando hay un mejor profesionalismo en el equipo de salud, hay un mejor ambiente laboral y un aspecto que está cada vez más, yo diría, fuerte, ¿cierto? Es la reducción del burnout, ¿cierto? Entonces, un ambiente donde hay más profesionalismo, ¿cierto? Se caracteriza porque hay también mejores prácticas de autocuidado y menor burnout, ¿sí? Y eso es lo que hemos ido viendo y entonces ha ido adquiriendo este concepto cada vez más importancia. ¿M? Por supuesto que están vinculados el profesionalismo y la identidad profesional, ¿cierto? Entonces, ustedes ven, la identidad se enfoca más en el ser, en el profesionalismo se enfoca más en el hacer, ¿sí? Y, y como nos enseñan, ¿cierto? Muchos expertos, entre ellos, ¿cierto? Los doctores Sylvia Cruz y Richard Cruz, ¿cierto? Y Von Steiner de la Universidad de McGill en Canadá, con los cuales hemos trabajado muy cercanamente. Eh, Esto es probablemente una interacción, ¿cierto? Permanente. Cómo yo, ¿cierto? Como médico, como médica, voy ejerciendo la profesión, voy aprendiendo de otros, voy reflexionando de lo que estoy haciendo. Eso va moldeando mi manera de ser, ¿cierto? Voy incorporando valores, voy incorporando actitudes y voy cambiando, moldeando acciones. ¿M? De tal manera que, y esto por supuesto que en una mirada sistémica como la que tenemos los médicos familiares, entendemos muy bien que está, ¿cierto?, integrado, ¿no? Entonces, es cierto, esto lo hago en mi rol profesional, pero afecta mi rol social también y afecta mi rol personal, ¿cierto? Si yo valoro la manera de trabajar en equipo, si yo valoro la manera, ¿cierto?, en relacionarme, por ejemplo, con el equipo administrativo de mi centro de salud, de mi hospital, bueno, es probable que también valore, ¿cierto?, mi rol social, otras profesiones, ¿cierto? Que me relacione en forma diferente con personas fuera de mi ámbito laboral y puede que mis características personales también se vayan moldeando. Y esto puede pasar para un lado
o para otro, ¿cierto? De tal manera que el profesionalismo que tiene que ver con estas conductas y prácticas, ¿cierto? Asociadas a mi rol profesional, influyen en la manera en que yo también, ¿cierto? Ejerzo mis roles sociales y personales, como lo ponen muy bien, ¿cierto? Los hermanos Cruz y con Yvonne Stein en este artículo, que vale la pena leerlo porque está muy, yo diría, muy delicadamente descrito, ¿cierto? Esta interacción entre los dos roles. ¿M? Así que cuando hablamos de profesionalismo, hablamos también, ¿cierto?, del desarrollo de la identidad profesional, que sabemos hoy día mucho más que antes, que fuertemente se desarrolla durante la formación médica, ¿cierto?, tanto del pregrado como de la residencia, y que las acciones que yo hago, por supuesto, que están vinculadas con quien yo soy y viceversa. ¿M? Ahora bien, el profesionalismo y la identidad profesional están muy vinculadas, ¿cierto?, al contexto, a la cultura donde yo trabajo, donde yo me desarrollo. Están vinculados, ¿cierto?, como dice el grupo de Biden, al ethos de la comunidad donde estoy, ¿sí? Em, Hemos visto que hay diferencias culturales, por ejemplo, entre centros de salud en Japón o en Canadá o en Santiago de Chile, ¿cierto? Algunas cosas se mantienen y son bastante consistentes, otras van cambiando y dentro de los mismos países probablemente hay énfasis institucionales también de comunidades, ¿cierto? Que hacen que haya que mirar, ¿cierto? Cuál es la cultura de la organización donde yo trabajo para tener presente cuáles son las énfasis, ¿cierto? De profesionalismo que debemos desarrollar y que queremos también formar. Este marco, ¿cierto?, del CANMEDS, que es la asociación, ¿cierto?, de colegios de medicina canadiense, eh, y ellos ponen, ¿cierto?, al experto médico en el centro, pero hay una serie de dimensiones que son muy importantes y una de ellas es el profesionalismo. ¿M? Tenemos una flor muy parecida, ¿cierto?, en la Sociedad de Medicina Familiar canadiense, ¿cierto?, que también incorpora profesionalismo. De tal manera que es una parte importante del ejercer como médica o como médico y está vinculado con el ethos, con la identidad de la comunidad donde yo estoy trabajando y tenemos que mirar eso, ¿cierto? De tal manera que, tomando en cuenta, ¿cierto?, lo que esta revisión sistemática de Biden planteaba, que había variabilidad en las definiciones, ¿cierto?, de profesionalismo en distintos contextos, en distintas culturas, es que desarrollamos, ¿cierto?, en la Católica en Chile, junto con el grupo McGill, una definición propia de profesionalismo, ¿cierto? Lo hicimos desde una perspectiva latinoamericana, hicimos una revisión sistematizada de la literatura, ¿cierto?, incluyendo los autores latinoamericanos con especial énfasis, ¿cierto? Hicimos un panel Delphi, tuvimos, ¿cierto?, un conjunto de participantes, tanto académicas y académicos como estudiantes y posgraduados. Eh, Hicimos, ¿cierto?, varias rondas usando la metodología de consenso que ustedes conocen probablemente, que es el Delphi, y luego hicimos grupos focales, ¿cierto?, para poder identificar los elementos claves que nos parecía importante incorporar en la definición de profesionalismo. Y muy brevemente, para no extenderme en esta parte, ¿cierto? Pero encontramos tres perspectivas éticas primero predominantes cuando uno habla de profesionalismo. Las tres estaban bastante repartidas en la literatura que encontramos, ¿cierto? Una es el contractualismo, que es la más clásica de todas, ¿cierto? Y que ve a la profesión médica como respuesta a una obligación, ¿cierto?, de la profesión médica con la sociedad. Es lo que se llama el contrato social de la medicina, ¿cierto? Es decir, las obligaciones que la profesión médica tiene, ¿cierto?, con la comunidad a la que sirve y que se traduce entonces en una cierta cantidad de obligaciones, ¿cierto?, de servicio con la sociedad. ¿M? Es un contrato social que, como todos los contratos sociales, son teóricos, ¿cierto? Nadie firma, ¿cierto? Por lo tanto, son difíciles
probablemente obligar a cumplir, ¿cierto? No tiene cláusulas en un contrato social, ¿cierto? Pero nos da sí una idea de que la profesión médica tiene una vinculación con la comunidad que probablemente es particular a otras profesiones, tiene que ver con la asimetría del conocimiento, tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones que tiene, ¿cierto?, los equipos médicos en relación al resto del equipo de salud y a la comunidad de pacientes, ¿cierto? Esta es la definición más clásica de profesionalismo, que es la mirada más contractualista, ¿cierto? Eh, Hay otra mirada que es la deontológica, que está basada en las normas, ¿cierto? Y que define el profesionalismo como un conjunto de reglas, de normas, ¿cierto? De estándares, eh, que probablemente hacen que uno sea mejor médica o médico si cumple ciertas normas. Esta mirada deontológica, normativista, tiene el problema, ¿cierto? Como todas, que lo que no está en la norma como que no es relevante, ¿cierto? Entonces, si la norma no aparece que, por ejemplo, no es bueno hacer esperar a los pacientes o llegar tarde, bueno, entonces puede pasar, ¿cierto? Que eso pase a un segundo lugar. Si la norma lo dice explícitamente, ¿cierto? Que es importante, no sé, tratar bien al equipo de salud, bueno, entonces puede parecer que eso no es relevante. Entonces, el problema de la deontología, del normativismo, es que lo que no aparece en la norma puede que no sea importante y a veces sí lo es, ¿cierto? A veces es tan importante y es tan de sentido común que no aparece en la norma. Em, y otra perspectiva, ¿cierto?, que aparece en la literatura es el personalismo, que está basado en la ética de la virtud, es decir, ciertas virtudes, ciertas maneras de actuar, ¿cierto?, que tienen que ver con aquellas que potencian, fortalecen, ¿cierto?, la relación con los pacientes y que están basadas entonces en la dignidad de las personas, ¿cierto?, que probablemente es una mirada intermedia entre la norma y el contractualismo, ¿cierto? Tiene dificultades, por supuesto, no es tan estricta como la norma, no es tan general como el contractualismo, ¿cierto? Está basada más bien en maneras, en principios de acción, ¿cierto? Las tres están presentes, me parece a mí que no hay aquí, ¿cierto?, blancos o negros, no hay una que sea mejor que la otra, pero a la hora de tener definiciones, ¿cierto? No se nos enfocamos en estas tres y el grupo nuestro, por lo menos, ¿cierto? Seleccionó como la mirada más prioritaria el personalismo basado en la virtud, entonces definió al profesionalismo como un actuar, ¿cierto? No como un principio, no como una norma, sino como un actuar, ¿cierto? Entonces, actuar médico de excelencia, ¿cierto? Basado en el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, ¿cierto? Y una serie de virtudes que es un concepto, ¿cierto?, bien aristotélico de las virtudes, estas formas de actuar, ¿no? Tiene que ver con siempre intentar hacer el bien, ¿cierto? Identificar con las herramientas que uno tiene qué es lo que hace bien al paciente, ¿cierto? Y entonces nuestro viejo principio, ¿cierto?, de evitar el mal. La compasión, ¿cierto?, que tiene que ver con esta, ¿cierto?, actitud de no solamente tratar de ponerse en el lugar del otro, que muchas veces no es posible, ¿cierto? Porque uno no está viviendo lo que el paciente vive, pero sí acoger, ¿cierto?, afectivamente las dificultades, también los gozos, ¿cierto?, pero también la emocionalidad del paciente como parte de su proceso de salud y enfermedad. La prudencia, que tiene que ver con reconocer las limitaciones, ¿cierto?, que uno tiene como profesional. Y la justicia, que tiene que ver con esta idea de que como médicos, como médicas, tenemos la posibilidad de reducir las equidades, ¿cierto?, sobre todo en el ámbito de la salud que se producen, ¿cierto?, en nuestras comunidades. Así es que esta es la definición que finalmente, fruto de este trabajo, arribamos, ¿cierto? Entonces nos centramos en el actuar, no en la norma, no en el principio, sino que en el actuar, ¿cierto? Como una competencia. Nos parece que cuando uno se enfoca en el actuar es capaz entonces de definir competencias asociadas y por lo tanto habilidades observables, ¿cierto? Que son más fáciles probablemente de captar, ¿cierto? Y más fáciles de desarrollar. No solo la adhesión a principios o el seguimiento de normas, sino que acciones, ¿cierto? Esa fue la definición que nosotros tuvimos, la proyección que tuvimos, pero por supuesto que puede haber otras y aquí no hay, como decía yo antes, absolutos. Ahora bien, teniendo en cuenta este enfrentamiento, ¿cierto? ¿Qué habilidades se requieren para expresar este actuar? ¿Qué necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes para que puedan actuar y con respeto, ¿cierto?, a la vida, a la dignidad humana y con estas virtudes que tratamos
de desarrollar. ¿Y qué puede faltar además en esta definición? ¿Cierto? Porque esto lo hicimos hace un par de años atrás y la literatura y las comunidades son vivas y van además, ¿cierto? Avanzando en esto. Entonces, enfoquémonos un poquito en las habilidades, ¿cierto? Si uno revisa la literatura de cuáles son los instrumentos que se han utilizado para valorar profesionalismo, ¿cierto? No hay muchos, hay algunos, ¿cierto? Este es uno de los más usados del grupo de nuevo, ¿cierto? La Universidad de McGill, de Richard Cruz y el equipo de McGill. Ellos desarrollaron este instrumento hace ya unos 15 años atrás, ¿cierto? Su primera versión, y entonces se enfocaba en habilidades de interacción médico-paciente, habilidades reflexivas, ¿cierto? Habilidades de manejo del tiempo y habilidades interprofesionales. Esas son las que identificaron como habilidades claves en el ejercicio de profesionalismo, ¿cierto? Esta escala que ellos llamaron PEMEX, así como el CEMEX, ¿cierto? De las habilidades clínicas, ellos llamaron esta PEMEX, ¿cierto? Eh, y ha sido, ¿cierto?, validada en distintas culturas, por ejemplo, aquí hay un estudio japonés, ¿cierto?, que utilizó este Professionalism Mini Evaluation Exercise, el PMX, en Japón, y ellos hicieron algunos énfasis no muy distintos, pero vieron que el instrumento servía también. Sin embargo, han pasado cosas desde hace unos 10 años hasta ahora, ¿cierto? Y ha habido dimensiones del actuar médico que han sido emergentes. Por ejemplo, sabemos la importancia hoy día del autocuidado, ¿cierto? Sabemos que uno de los problemas que tenemos en la formación médica y en el ejercicio médico son, ¿cierto?, las habilidades de autocuidado, el burnout, el trato, ¿cierto?, entre profesionales, los abusos de poder, ¿cierto? Y eso entonces hace que tengamos que incorporar esta perspectiva también como parte del profesionalismo. Sabemos la importancia que tienen las instituciones, donde hay guías, hay normas, hay un clima, ¿cierto?, que es muy importante para ejercer mejor medicina, ¿cierto? Y que es importante adherir. Eh, y también sabemos con mucha más claridad desde hace 15 años esta parte toda la relevancia de los determinantes sociales, de la equidad, ¿cierto? Y el rol que tenemos nosotros como médicas, como médicos, para poder reducir estas brechas, ¿cierto?, de equidad social y clínica para el manejo de los pacientes. Lo importante que es que nosotros tengamos un rol activo en la reducción de equidades, ¿cierto? En la promoción de equidades, en la reducción de las inequidades, que son estas desigualdades injustas, ¿cierto? Por ejemplo, por dificultades de acceso a los pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, por pacientes que tienen dificultades de lenguaje o culturales, en donde probablemente requieren de parte nuestra mayor tiempo de atención, ¿cierto? O un trabajo más interdisciplinario, que no requerirían pacientes que tienen un desarrollo, por ejemplo, social o cultural más alto. Y en eso los médicos podemos influir mucho, ¿cierto? En cómo el sistema se ajusta, en cómo nosotros nos ajustamos para reducir esas inequidades. Así que tenemos hoy día mucha más información de la importancia de la perspectiva personal, autocuidado, de la perspectiva institucional y la perspectiva social, ¿cierto? En nuestro rol de profesionales médicos y médicas. De tal manera que lo que hicimos, ¿cierto?, con el grupo de McGill fue adaptar este instrumento, ¿cierto?, actualizándolo a nuestra realidad latinoamericana. Hicimos ahí de nuevo, ¿cierto?, en conjunto con el grupo de la Universidad del Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad de los Andes en Colombia, un nuevo, ¿cierto?, estudio cualitativo con un panel Delphi, con grupos focales, y a estas habilidades entonces iniciales del PMX desarrollado por el grupo de Cruz en McGill, le agregamos entonces habilidades para promover la equidad clínica, habilidades de autocuidado, y agregamos entonces también una percepción global de profesionalismo y la identificación de eventos críticos. Este instrumento, entonces, podemos usarlo tanto para que los propios estudiantes lo vayan llenando en la medida que van haciendo una rotación, por ejemplo, en la atención primaria, o los tutores, ¿cierto?, para que vayan llenándolo, ¿cierto?, como un instrumento formativo. ¿Cómo evalúo yo, ¿cierto?, la interacción médico-paciente de mi residente de medicina familiar o de mi estudiante de pregrado? ¿Qué habilidades reflexivas, ¿cierto?, tiene? ¿Qué habilidades profesionales, ¿cierto? Cada una de estas dimensiones tiene varios ítems. El instrumento completo tiene 30 ítems y
estamos ahora haciendo la evaluación psicométrica con el grupo de Monterrey y de Los Andes en Colombia. Pero estas son las dimensiones y la validez de contenido, ¿cierto? Que el grupo de expertos, tanto de estudiantes como académicos, acordamos. Así es que nos parecía importante tener, ¿cierto? Un instrumento que fuera aplicable tanto de autoevaluación por parte de los estudiantes, ¿cierto? Como por una heteroevaluación por parte de los académicos, académicas, que sea aplicable en ámbitos tanto ambulatorios como hospitalarios, pero que les pueda ayudar a los estudiantes de pregrado y de residencia a ir viendo cómo mejoran en estas dimensiones de su profesionalismo y que, como ya comentamos antes, son parte también de su identidad profesional. Entonces, finalmente, ¿cómo enseñamos? ¿Cierto? Entonces, tenemos una definición, tenemos habilidades, ¿cierto? Que queremos desarrollar y formar. ¿Y cómo enseñamos profesionalismo? Bueno, sabemos que mucho profesionalismo se aprende con la experiencia y con la reflexión que los propios profesionales y estudiantes hacemos de esa experiencia, ¿cierto? Y este es un ámbito que está cada vez más en boga. Sabemos muchísimo también que aprendemos de los pares, ¿cierto? De lo que los propios colegas nuestros o propios estudiantes o residentes, ¿cierto? Pares nos van diciendo, nos van sugiriendo, nos van criticando, nos van felicitando. Y sabemos mucho también que se aprende mucho en el modelaje, ¿cierto? De lo que los residentes y residentes ven, ¿cierto? Que hacen sus docentes. Y quiero yo enfocarme en este aspecto en particular, a pesar de que los otros dos son muy importantes y estamos también explorándolos en este estudio que estamos haciendo con el TEC de Monterrey y la Universidad de los Andes en Colombia. Pero déjenme terminar entonces solamente con este aspecto del modelaje, ¿cierto? Que probablemente es el que más hemos escuchado y que todos tenemos experiencia con él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enseñar profesionalismo? Bueno, en esta revisión sistemática, el modelaje aparece como la estrategia que es más efectiva y que más se utiliza para enseñar profesionalismo en medicina, ¿cierto? Y es una revisión sistemática con una revisión temática, ¿cierto? En donde lo que más se repite en los estudios cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Es el uso del modelaje. Así que probablemente no es sorpresa esto para nosotros, sabemos esto, ¿cierto? Eh, pero hablemos un poco del modelaje. Por supuesto que cuando uno le pregunta a los tutores o tutoras, ¿cierto? ¿Qué piensan de la enseñanza de profesionalismo, ¿cierto? Esta es, ¿cierto? Un estudio que se hizo en Canadá. La mayor parte de ellos reconocen en forma muy mayoritaria que el modelaje es muy relevante para enseñar profesionalismo, ¿cierto? Y sobre todo en estas habilidades que se perciben como menos científicas, entre comillas, como son habilidades transversales de comunicación, de colaboración, de gestión, de compasión, ¿cierto? Así que en eso hay mucho consenso, ¿no? Eh, ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dicen por ejemplo, los residentes? Bueno, lo que dicen es que también se aprende profesionalismo con el modelaje. Sin embargo, cuando uno les pregunta, bueno, pero ¿cómo les enseñan sus tutores modelaje? No hay una respuesta clara ahí, ¿cierto? Y los residentes dicen, bueno, que el modelaje está entendido como algo implícito, que solo sucede, ¿cierto? Que no es un proceso activo, que es un proceso pasivo y por lo tanto muy errático, ¿cierto? Muy irregular. Y por lo tanto es muy ineficiente. Pueden los estudiantes tener muchas experiencias distintas de modelaje, puede que haya muy buen modelaje, pero si no se hace explícito, entonces no es efectivo. Puede que haya muy mal modelaje, ¿cierto? Y que si no se hace explícito también, ¿cierto? Puede producir daño en la formación. De tal manera que una de las cosas interesantes de este estudio, ¿cierto? De la Yvonne Steiner es que el modelaje es una estrategia que hoy día es muy implícita, demasiado implícita, y eso lo hace muy errático y por lo tanto afecta la formación de profesionalismo. ¿Qué pasa en la atención primaria? Bueno, pasa algo muy parecido, ¿cierto? Los residentes dicen que el modelaje es una estrategia muy valorada, sin embargo dicen que los encuentros con los tutores son muy breves, son muy fragmentados, que eso limita el modelaje y que además de ser muy implícito es muy accidentado, es muy fragmentado. Así que si es que queremos enseñar profesionalismo en la atención primaria, tenemos que procurar entonces que sean relaciones un poco más longitudinales con los residentes, las residentes, ¿cierto? Para que ellos estén más expuestos, ¿cierto? Expuestas a
la manera en que los tutores hacemos las cosas, ¿cierto? Y viendo nuestras limitaciones y nuestras fortalezas y además haciendo una retroalimentación mucho más explícita de esas experiencias. Eh, Así que importante que el modelaje se transforme en una estrategia que se denomina como de apercepción. La apercepción, ¿cierto? Es un término muy antiguo, ¿cierto? Que tomó bandura, pero que viene, ¿cierto?, del siglo XIX y tiene que ver con esto de hacer consciente, ¿cierto?, la percepción y de como de integrar, como de captar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, de tal manera que es un énfasis en el sentido de decir, no es suficiente que yo modele, hay que hacerlo explícito, ¿cierto? Hay que sacarlo de la acción y pasarlo a la reflexión. Y eso requiere un espacio, ¿no? Que muchas veces en los centros de salud no tenemos, que muchas veces, ¿cierto?, lo asumimos como implícito, pero que es muy importante que lo hagamos mucho más explícito. Eh, y finalmente, entonces, me parece muy importante terminar con esta idea, ¿cierto? Y preguntarles, ¿no?, a los que están escuchándonos por el Facebook Live, que ojalá anoten, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que es un buen y un mal tutor en su rol de modelaje? ¿Qué dicen los estudiantes de medicina, las residentes, los residentes? ¿Cuáles son los atributos de un buen tutor en su rol de modelaje? Démonos un par de segundos para eso, ¿cierto? ¿Qué es un buen tutor? Partamos por ahí, ¿cierto? ¿Y qué características tiene? Una o dos ideas. ¿Qué es un buen tutor? ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Qué creen que dicen los estudiantes, las estudiantes que ustedes se relacionan? ¿Qué una o dos cosas que caractericen un atributo de un buen tutor o un mal tutor? Y veamos qué dice este grupo canadiense respecto a eso y cómo anda con la experiencia que ustedes han tenido. Entonces, atributos positivos de un buen tutor, bueno, estos autores los distinguieron en tres, ¿cierto? Un buen o una buena tutora, ¿cierto?, es aquella que tiene el conocimiento actualizado. Eso es muy importante, eso lo valoran los residentes, ¿cierto? Es importante estar al día en los conocimientos, no da lo mismo eso. Eh, pero no es suficiente. También es un buen comunicador, es compasivo con los pacientes, ¿cierto? Expresa reconocimiento a los demás. Entonces, es muy importante, una buena tutora puede tener mucho conocimiento, pero si es maltratadora, por ejemplo, o es una mala comunicadora, los estudiantes perciben eso como una mala tutora. Eh, un buen tutor, una buena tutora es aquel que crea un ambiente seguro, que estimula la autonomía, esto es muy importante, ¿cierto? No deja al estudiante solo, pero estimula la autonomía, ¿cierto? Que opine, que plantee hipótesis, que plantee ciertas soluciones. Es inspirador, inspiradora, ¿cierto? Es paciente en el sentido de que espera, ¿cierto?, que un estudiante pueda pensar, ¿cierto?, pueda equivocarse. Reconoce errores y expresa y transmite confianza y liderazgo. Así que no es fácil, ¿no? No es fácil ser buen tutor o buena tutora, son demasiadas cosas, ¿cierto? Pero nuestra mirada sistémica nos ayuda a saber que probablemente si uno tiene una o dos de estas, probablemente es más fácil después adquirir el resto, ¿cierto? Pero no es solamente saber, y tampoco es solamente, ¿cierto?, la relación médico-paciente, y tampoco es solamente tener paciencia con el estudiante. Probablemente una combinación de las tres cosas. ¿Y qué es una mala tutora o un mal tutor? No es solamente lo contrario a lo anterior. Tiene cosas un poquito distintas, ¿cierto? Piensen ustedes en un mal tutor o una mala tutora que hayan tenido, o que ustedes hayan pasado por un periodo de mala tutoría. Yo he pasado por varios, ¿cierto? Así que varias de estas me tocan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, poco cuidado y mala comunicación con los pacientes cuando estamos apurados, por ejemplo, o muy apurados, ¿cierto? Que no, y ellos nos ven, ¿cierto?, con una mala comunicación con los pacientes. Trato inadecuado con el equipo de salud, fíjense que esto aumenta mucho, por ejemplo, con el burnout, ¿cierto? Así que cuidado con la cantidad de pacientes que vemos, ¿cierto? O con las tareas que tenemos. Conocimiento limitado o poco actualizado. Cuando el tutor se enfoca mucho en lo que no hay que hacer, en vez de lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, pero más muy negativo, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué es lo que sí hay que hacer, ¿cierto? Poco nulo feedback,
dificultad para recordar nombres o caras. ¿Cuántas veces nos pasa eso, cierto? Que no llamamos a los estudiantes por su nombre. Y fíjense que esto es parte del modelaje, es parte del profesionalismo que ellos aprenden. Si nosotros no los llamamos por su nombre, es posible que ellos no traten a los pacientes por su nombre. Así que es importante, ¿cierto? Estos elementos y cuidado con la ironía, ¿cierto? Que estuvo muy de moda probablemente hace un tiempo. Nosotros los más viejos aprendimos con mucha ironía, ¿cierto? Aquellos tutores que son sexistas son cada vez más castigados, ¿cierto? Aquellos que son impacientes o sobreopinantes, ¿cierto? Que no dejan espacio para que las estudiantes o los estudiantes opinen. Así que son atributos, ¿cierto? Importantes que tienen que ver con profesionalismo y la manera, ¿cierto?, de hacer modelaje, que es lo que probablemente la estrategia que más sirve para formar en profesionalismo. Muy bien, entonces, ustedes ven, el profesionalismo tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, de un juego de reflejos, ¿no? Todos nos miramos con todos, ¿cierto? Todos tenemos distintos retratos, ¿cierto?, en una sala de supervisión, o en un centro de salud, ¿cierto?, o en una sala del hospital. El estudiante está siendo observado, ¿cierto?, por el equipo de salud, por su tutor. El tutor está siendo observado, ¿cierto?, por el estudiante, por el equipo de salud, por el paciente. Y hay reflexiones personales y no personales, interpersonales respecto a lo que está pasando ahí. Mientras más explícitas, mejor, ¿cierto? Y sabemos que hay por lo menos, ¿cierto? Un par de dimensiones, 6 dimensiones que son importantes para poder formar mejor en profesionalismo, que van desde habilidades más autorreflexivas a más personales, interpersonales y más sociales, ¿cierto? Y que el modelaje es una estrategia muy importante entonces para formar en profesionalismo. Y por último, yo siempre me pregunto, esta pregunta cada vez que yo la presento voy cambiando, ¿cierto? Lo que me está pasando, ¿no? ¿Qué atributo de profesionalismo me parece más relevante para mí? El atributo más relevante para mí, ¿cierto? Va cambiando en el tiempo. A veces tiene que ver con el conocimiento, otras veces más importante la humildad, otras veces la comunicación con el equipo, porque es dinámico, ¿cierto? Otras veces más el autocuidado. Entonces es dinámico, eso quiero decir, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué pintamos cuando pintamos profesionalismo? Bueno, el cuadro que nosotros por lo menos pintamos aquí, ¿cierto? Tiene que ver con el profesionalismo como una forma de actuar. Más que un principio de contractualismo o más que una serie de normas, tiene que ver con acciones, ¿cierto? Con la manera en que actuamos. Sin que no existan principios, sin que no existan normas, pero es una manera de actuar, ¿cierto? ¿Qué habilidades necesitamos para pintar este profesionalismo? Bueno, como decíamos recién, ¿cierto? Hemos ido descubriendo que la interacción médico-paciente es muy importante, habilidades reflexivas de cómo estoy ejerciendo, habilidades profesionales, ¿cierto? Que tienen que ver, por ejemplo, con que yo me siga formando, ¿cierto? Con que esté actualizado mis conocimientos, con que reconozca mis limitaciones, habilidades interprofesionales de comunicación con el equipo de salud, habilidades de equidad clínica, ¿cierto? Por ejemplo, integrar los determinantes sociales a mi práctica, habilidades de autocuidado, ¿cierto? ¿Qué límites me pongo? ¿Cuándo pido ayuda? ¿Cierto? ¿Y cómo enseñamos y cómo aprendemos a pintar profesionalismo? Bueno, el modelaje positivo, que como vimos tiene ciertas características, y tratar de alejarse en lo que podamos del negativo. Eso es, que muchas gracias. Gracias, Klaus. Te agradecemos por esta. Yo por interno decía, súper, gracias, excelente presentación. Creo que se dijo y nos contestaste muchas preguntas que lo hacíamos por interno y decía Sofía, ya me contestó la pregunta. Cuando hablabas, por ejemplo, del modelaje y si, como tú lo respondías durante el transcurso de la presentación, ¿no? Primero, saludar a la gente que nos está acompañando, a las personas que nos están acompañando. Empezamos con poco público, pero en el transcurso fueron sumándose personas. México, Perú, Ecuador, estaba notando mucha gente de México, Cuba, incluso nos está oyendo Niurka desde Angola y yo les saludé porque son las 11, 12 de la noche allí. Wow. Perú, y no sé, ojalá que no me esté olvidando de algunos otros países que nos estaban acompañando. Muchas gracias. Quisiera, no sé si Sofía ves alguna pregunta por ahí y que no
Bueno, me pareció que, por ejemplo, Apolinar hacía una pregunta como bien grande, más bien diría filosófica, y decía, creo que ya lo has contestado, pero decía, enseñar profesionalismo. No sé si quieres decir algo a propósito de lo que ponía Apolinar, que es un profesor mexicano, si quieres recalcar en esa pregunta que me parece gigante también. Claro, bueno, sale raro, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Uno puede formar más bien el profesionalismo, ¿cierto? Y más que enseñar, ¿cierto? Como vemos, es una habilidad bien transversal, tiene mucho que ver con el ser y el hacer. Y entonces, lo que sí sabemos es que es importante formar. Sabemos que el profesionalismo es un factor que puede cambiar para un lado o para otro durante la formación. Y probablemente nuestro rol, ¿cierto? Como profesionales y como educadores, educadoras, muchos de nosotros, es que esa formación sea para el lado más positivo, ¿cierto? Eh, no es la formación valóricamente neutra, ¿cierto? Y eso es importante, ¿no? En el sentido de que si no hacemos nada, los modelos pueden ser positivos o negativos, pero en forma muy errática. Y sabemos que si hacemos algo más sistemático en formación, eso puede ayudar a los estudiantes, por ejemplo, a tener más estrategias de autocuidado, más estrategias de autoformación, mejor trabajo en equipo, mejor reconocimiento de limitaciones, mejor herramientas de comunicación. Entonces, me parece a mí que por eso es, claro, enseñar, yo entiendo, es una palabra difícil. Ustedes, chicas, lo pusieron en el título, ¿cierto? Pero yo estoy de acuerdo en que formar probablemente es mucho mejor como concepto, ¿cierto? Porque además es más de proceso, es más horizontal, que es lo que ocurre en el profesionalismo, ¿no? Ujú. Gracias, Klaus. No sé si las compañeras quieren hacer algún otro comentario. Sí, yo puse otra pregunta que pusieron en el Facebook Live. Guillermo Díaz pregunta, ¿existe una crisis de profesionalismo en atención primaria? Buena pregunta, creo yo, ¿no? No estoy seguro, Guillermo, no estoy seguro. Me parece que lo que tenemos es una crisis de trabajo en la atención primaria, ¿no? Con mucha demanda, ¿cierto? Eso hace que el profesionalismo sea muy desafiante ahí, porque tenemos un terreno que es de altísima incertidumbre en el sentido clínico, en el sentido epidemiológico, en el sentido social, ¿cierto? Y eso hace que las habilidades transversales del profesionalismo tengan primero, ¿cierto? Me parece a mí un matiz distinto a lo que puede pasar en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Las habilidades de, por ejemplo, reconocimiento de determinadas sociales, de trabajo en equipo, de tratar de influir en el sistema, ¿cierto? Por ejemplo, de no aceptar rendimientos de atención que son muy cortos a veces, ¿cierto? Y que hacen que sea imposible una relación médico-paciente mínimamente apropiada, ¿cierto? Eso atenta, creo yo, contra el profesionalismo y contra la motivación de los equipos también a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, tenemos desafíos ahí, ¿cierto? En atención primaria vivimos como en crisis, ¿no? Pero pienso yo que vivimos también en cambios, ¿no? Que muchas veces son positivos también. Así que... ujú. Me permito leer lo que comentó primero Niurka, que decía que está en Angola, decía, creo que es algo que se construye en el tiempo, es interesante observar cómo cambian los estudiantes desde su ingreso de la carrera hasta su graduación, y casi siempre para mejor. El doctor Apolinar Membrillo nos dice, de acuerdo, te dice, de acuerdo, formar y transformar para llegar al profesionalismo. Felicidades por la presentación y el tema muy bueno, fundamental en nuestra especialidad. El doctor Guillermo Díaz Alonso dice, la educación en el servicio es el momento perfecto de modelaje, pero depende de todos, ya lo decías. Decía aquí una pregunta de Elizabeth Lien Olavarria. Quería preguntarle al profesor sobre el rol del equipo en el desarrollo del profesionalismo. Desde Uruguay, ¿no? Desde Uruguay la pregunta. Ya, no sabía de dónde. Muy bien, encantado, Elizabeth. Bueno,
Yo creo que desde el inicio del concepto de profesionalismo, la interacción con el equipo ha sido muy, muy importante, muy reconocida, ¿cierto? Eh, Tenemos hoy día, ¿cierto?, en educación médica como una especie de moda, ¿cierto? Me parece a mí para bien, del team-based learning, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto?, enseñamos aprendizaje basado en los equipos, ¿cierto? Porque sabemos que en atención primaria, pero tampoco en ninguna especialidad, pero especialmente en la atención primaria podemos trabajar solos y más, o sea, podemos trabajar solos, pero el trabajo es mucho mejor cuando es en equipo y la generación mía está menos entrenada para eso. Hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Un poquito a porrazos, a golpes, ¿no? Como decimos en Chile. Lo importante que es apoyarse en otras y en otros, porque eso de nuevo, ¿cierto? Promueve el autocuidado, ¿cierto? Uno puede, ¿cierto?, compartir angustias, compartir sustos, compartir conocimientos, aprender de otras. También, ¿cierto?, preguntar. El manejo con los pacientes es mejor en equipo. Nosotros tenemos en Chile, yo creo que también ustedes, ¿cierto?, en México, en Uruguay, en Perú, centros de salud donde naturalmente trabajamos en equipo, ¿cierto?, con enfermeras, con trabajadores sociales, con psicólogas. Siempre se requiere más gente, pero tenemos esa oportunidad y que es una tremenda riqueza. Entonces, yo pienso que para el profesionalismo la parte interprofesional, que es una de las dimensiones que rescatamos en nuestro instrumento, ¿cierto?, el PEMEX LA, es muy importante, ¿cierto? Y hay varias habilidades que están incorporadas ahí. Me estaban preguntando por interno el tema de la ética y el profesionalismo, que me parece personalmente que sí comentaste algo al principio como una, no me acuerdo, como una habilidad, creo que la colocaste, pero no sé si quieres comentar algo más de eso. Ujú, ujú. Como Sí, perspectivas, perdón. Ujú. claro, sí, claro, hay distintas perspectivas éticas que uno puede usar para desarrollar profesionalismo y me parece a mí que no es una mejor que la otra, ojo, no creo yo que Oh, si uno mira las definiciones más tradicionales de profesionalismo, está definido en el consenso de profesionalismo, ¿cierto? Del año 2000, en un artículo ya muy tradicional que apareció al mismo tiempo en el Annals Internal Medicine y en el Lancet al mismo tiempo, ¿cierto? Que es el famoso chart de Medical Professionalism, y ellos la definen como, ¿cierto?, el contrato de la profesión médica con la sociedad. Y es una mirada contractualista, ¿no? Que me parece a mí que es acertada. Pero me parece que está demasiado en el aire, ¿cierto? Porque ¿qué significa ese contrato, no? Cuando miramos esta definición de esa perspectiva ética contractualista, nos pareció que era un poquito insuficiente para aplicarla a la práctica, para poder formar gente, ¿cierto?, en profesionalismo, y estábamos viendo que había variabilidad, ¿cierto?, en distintas instituciones, y por otro lado, tener un listado de normas infinito nos parecía que era impracticable. Por eso es que hicimos esta revisión y nos quedamos con esa perspectiva un poquito más personalista, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo lo hago yo como persona, ¿cierto? Para tratar mejor a otra persona. ¿Qué habilidades requiero para eso, ¿cierto? Requiero conocimiento, sí, pero eso no es suficiente, ¿cierto? Requiere una manera de comunicarme, una manera de interactuar con el equipo, una manera de mirar, ¿cierto?, las factores sociales. Entonces, las perspectivas éticas nos ayudaron a enriquecer este concepto, me parece a mí. Ujú. ujú. Gracias. Klaus, por el tiempo vamos a cerrar con la última pregunta. Tenemos una pregunta de Isabel Mora, que creo que es de Chile, por ahí la debes conocer. Dice, ¿qué pasa cuando entablamos relaciones fuera de lo profesional con los residentes? Por ejemplo, compartir cenas, cumpleaños, momentos de autocuidado con las familias. ¿Se puede hablar de modelaje en estos momentos? Esa es una buena pregunta, Sofía. Aunque no me hubieras dicho que él la hacía, yo podría haberla adivinado de la Isabel, ¿cierto? Muy buena pregunta. Gracias, Isa, por tu pregunta. Eh, claro, este es un tema complejo, ¿cierto? Porque hasta dónde llega el rol, ¿cierto?, profesional y dónde empieza el rol social. ¿M? Y los límites son cada vez más difusos, ¿cierto? Y me tocó a mí cuando fui director de escuela, ¿cierto? Estar en la comisión de profesionalismo y presidirla, y muchos de los problemas que teníamos tenían que ver más con el rol social, por ejemplo, con docentes que participaban de grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿cierto? Donde a veces aparecen comentarios o aparecen, ¿cierto?, que
qué sé yo, chistes que no son apropiados, ¿cierto? Y luego entonces los estudiantes se quejan de que, bueno, de que su docente o su tutor tuvo un mal comportamiento en ese grupo porque participó de ese chiste, de esa broma, por ejemplo, ¿cierto? O cuando docentes acuden, ¿cierto?, a fiestas de celebración, ¿cierto? Y el tema se descontrola, ¿cierto? Claro, acuden ahí en un acto social, pero acuden porque son parte del equipo profesional. ¿M? De tal manera que yo pienso que hay que tener muy presente que el rol profesional y social están bastante vinculados hoy día. Nosotros tenemos guías, sugerencias en general en la Escuela de Medicina, por ejemplo, que los docentes eviten participar, ¿cierto?, en chat con estudiantes, ¿cierto? No se puede obligar, pero es una sugerencia bien clara que tenemos, ¿cierto? Hay que tener cuidado, ¿cierto?, con las celebraciones que se hacen. El mensaje a nuestros académicos, académicas, es que cualquier actividad que ellos realicen con estudiantes o con otros académicos tienen un componente de su rol profesional también. ¿M? Y pueden aparecer en redes sociales y pueden aparecer. Entonces, por supuesto, uno no puede prohibir, nos parece a nosotros absolutamente eso, porque está dentro de la decisión de cada uno, pero es un límite que es hoy día difuso y es muy difícil poner un límite muy claro, ¿no? Así es que, buena pregunta, Isa, y la respuesta es bien gris, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias, Klaus. Ha sido súper interesante y generativo el tema. Yo te agradezco un montón en nombre del equipo. Y nos gustaría que en el chat nos pudiese, las personas que están escuchando esta presentación, esta conferencia, nos pudiesen comentar qué otros temas les interesaría discutir en las próximas conferencias que podamos agendar en unos 2 o 3 meses más. ¿Mm? Nuevamente agradecerte, Klaus. Yo creo que este es un tema sumamente relevante, ¿ah? Y que tenemos que seguir conversando y seguir mirándolo. Sobre todo, Bien, creo yo, desde mi perspectiva, el autocuidado. Los muy médicos bien. familiares solemos hacer de todo, meternos en todo lo que se nos invita, me incluyo, y yo creo que eso hay que mirarlo. Así es. Así que muchas gracias, Klaus, muchas Muy gracias, bien. compañera, y Muchas nos gracias por estaremos la viendo en una invitación. próxima. ¿Mm? Muchas gracias por la invitación de nuevo y la felicito por la iniciativa. Excelente. Muchas gracias. Ya Gracias a pues, todos. Un abrazo. Nos estamos un Gracias. conectando en abrazo. otra oportunidad. Gracias. Ujú.